Para mí, un amigo es un hombre que nunca se aferraría al sueño de otro. Él es quien decide libremente el motivo por el cual vivir y lo sigue, sin permitir que nadie lo fuerce a nada. Si es capaz de pisotear el honor de esos sueños, es capaz de enfrentarse a todo en cuerpo y alma. Aunque en cierto sentido, yo también sea así. Para mí, un amigo es aquel a quien considero un igual. Por si no lo sabías, en 1997, hace ya bastante rato, se estrenó una adaptación animada de Berserk, el famosísimo manga de Kentaro Miura, una de las obras más icónicas, épicas y oscuras del mundo del manga. Con solo 25 episodios, la serie dejó una marca indeleble en la memoria de los fanáticos del anime, no por su espectacularidad visual, sino por la crudeza de su historia, la complejidad de sus personajes y el ambiente de tragedia que lo envuelve. Aunque su producción estuvo marcada por limitaciones presupuestarias y de censura, muchos la consideran la visión más lograda de llevar a la pantalla el mundo creado por el gran Kentaro Miura. Y sí, a nadie le gusta la versión CGI del 2016, ya lo sabemos. Como muchos se salvan las películas estas de la Edad Dorada. Maldita basura, me hace sangrar los ojos. No vean esa serie del CGI asquerosa, mejor lean el manga. La historia gira en torno a Guts, un mercenario solitario cuya fuerza, violencia y destino trágico lo convierten en uno de los protagonistas más macho, pelo peludo, lomo plateado, intenso, edgy y traumado de la animación japonesa. A su lado encontramos a Griffith, el narcisista, que está más interesado por la espada de Guts que por otra cosa, y no me refiero a la que usa para matar. El carismático líder de la banda del halcón, y Casca, una guerrera tsundere atrapada entre su lealtad y sus emociones, el relato que construye el anime no es una historia heroica convencional, sino un viaje hacia la ambición, la traición y la condena. Cuando la vi me esperaba una historia sobre espaditas medievales y terminé por poco en terapia psicológica como todo el mundo. En esta reseña quiero explorar qué hace especial en concreto a esta serie del 97. Para ello hablaremos primero un poquito del autor y del manga original, luego analizaremos qué parte de la obra adapta a la serie, que eso es muy importante, cuáles son sus principales diferencias y cómo esto afecta a la experiencia. Finalmente nos detendremos en los temas centrales, los personajes, la atmósfera audiovisual y el legado que la producción dejó. Más allá de su final abrupto y de las críticas por lo que omite, Berserk del 97 sigue siendo considerada la adaptación que mejor captura el espíritu de Miura, un relato oscuro, poético y brutal sobre lo que significa luchar contra un destino que parece inquebrantable. Kentaro Miura nació en el 66 y desde muy joven mostró un talento excepcional para el dibujo. Estudió en la Universidad de Arte de Nihon y a los 22 años ya estaba publicando las primeras versiones de lo que sería su obra maestra, Berserk. La serie comenzó a serializarse en 1989 en la revista Junk Animal y rápidamente destacó por su nivel gráfico y narrativo. El manga de Berserk es reconocido como uno de los pilares de la fantasía oscura. En sus páginas, Miura no solo construyó un mundo medieval inspirado en Europa, sino que lo llenó de horrores demoníacos, batallas sangrientas y dilemas existenciales. Lo que diferencia a Berserk de otros mangas de fantasía es su capacidad de combinar violencia extrema con reflexiones sobre la ambición, el dolor y la supervivencia. La minuciosidad con la que Miura ilustraba cada panel fue parte esencial de su leyenda. Castillos, paisajes, armaduras y criaturas eran dibujos con un nivel de detalle casi obsesivo. Literal que cada maldita armadura o cada maldita espada, lanza o escudo del soldado random número 3547 estaba dibujada al detalle. Esa dedicación fue uno de los motivos por los que el manga avanzó lentamente a lo largo de los años. La historia central gira en torno al Tripas, un guerrero marcado por un destino trágico, y Griffith, el líder carismático que encarna tanto la belleza como la corrupción del poder. Son algo así como los tiburones y los delfines, pero con una visión más realista. Berserk no es simplemente un relato de aventuras, sino una tragedia moderna que explora la oscuridad del ser humano y la inevitabilidad del sufrimiento. La adaptación del 97 se centró en el arco más famoso y completo del manga, de lejos, la famosísima Edad de Oro, donde la relación entre Guts y Griffith alcanza su clímax, y no me refiero a ese clímax, aunque si hubiera alcanzado ese clímax en el que estáis pensando, seguramente la historia hubiera avanzado por mejor sitio, pero a ver, que me desvío del tema, ya empiezo con la homosexualidad. La serie del 97 fue producida por OLM, Oriental Light and Magic, un estudio más conocido por trabajar en franquicias como Pokémon. Sí, el mismo estudio que animó a Pikachu dándose de putazos con su clon, también animó El Eclipse. Eso lo llamo yo ser versátil, ¿no? El anime fue transmitido en la cadena Nippon TV entre octubre del 97 y abril del 98. Desde un principio estuvo condicionado por las limitaciones de presupuesto y por la censura televisiva de la época, lo que obligó a moderar la violencia y los elementos sexuales tan característicos del manga, lo cual en el fondo se puede llegar a agradecer un poco
poco porque creo que a veces Miura se pasaba un poquito de lanza. Sin embargo, estas restricciones no destruyeron la esencia de la obra, sino que llevaron al equipo a trabajar con más énfasis en la atmósfera y en los conflictos psicológicos, lo cual, repito, yo personalmente agradezco. Una decisión clave fue adaptar únicamente la Edad de Oro, uno de los arcos más famosos del manga que narra el ascenso y caída de la Banda del Halcón. La elección fue acertada, es el núcleo del conflicto de la historia, un arco narrativamente completo y con un desenlace potente, aunque en el manga solo representa una pequeña fracción de la historia total. El resultado fue una obra breve, intensa y que, pese a no mostrar todo el universo de Berserk, logró capturar la tragedia central de sus protas. ¿Y qué parte del manga adapta exactamente? El anime del 97 adapta principalmente el arco de la Edad de Oro, como ya he dicho, que en el manga abarca desde el volumen 3 hasta el 12+1. La historia comienza con un breve vistazo al Guts adulto como el espadachín negro, una introducción que engancha al espectador y anticipa lo que veremos, un gran flashback. La trama se centra en el momento en el que Guts se une a la Banda del Halcón bajo el liderazgo de Griffith, y como sus campañas militares los llevan a ascender socialmente hasta convertirse en un grupo indispensable para el reino de Midland, durante este tiempo se construyen los lazos entre Guts, Griffith y Casca, que funcionan como el núcleo emocional de la historia. El anime sigue la línea del manga hasta llegar al eclipse, uno de los momentos más impactantes de la obra, donde Griffith sacrifica a sus compañeros para convertirse en Femto, un ser demoníaco que es prácticamente un dios. La serie concluye abruptamente en medio de esta masacre, dejando al espectador sin mostrar lo que ocurre después con Guts y Casca. De esta manera, aunque la adaptación cubre un arco importante, deja sin explorar gran parte del viaje posterior de Guts como espadachín negro y su fase más, digámosle, resentido o edgy con la vida. Las diferencias más notables que podemos ver con el manga pueden ser, para empezar, el nivel de violencia gráfica. En el manga, Miura no escatima en mostrar mutilaciones, violaciones, criaturas grotescas. El anime suaviza estos elementos para poder transmitir en televisión, recurriendo más a la sugerencia que a la imagen explícita. Imagínate transmitir con fidelidad al manga a una serie así a niños sin supervisión paterna, infancia destruida, aunque bueno, asumo que esta serie no se tiraría en horario infantil, aunque no sé muy bien cómo funciona la emisión de anime en Japón. Otro cambio es la profundidad psicológica de los personajes. Por ejemplo, en el manga conocemos más sobre la infancia de Guts, su nacimiento entre cadáveres, su crianza como niño soldado y los abusos que sufrió por parte de mucha gente y sobre todo uno que ya sabéis quién. Estos eventos explican su carácter endurecido, pero en el anime apenas lo insinúan. En cuanto a Griffith, la serie transmite su carisma y ambición, pero omite matices que en el manga lo vuelven más ambiguo. Su relación con Guts también tiene escenas más intensas en el papel que en la pantalla. El anime también elimina personajes secundarios y episodios completos como el encuentro de Thoth el Inmortal en su forma completa o detalles sobre la mano de Dios. Estas omisiones hacen que el espectador que solo ve el anime se pierda de buena parte del trasfondo sobrenatural de la saga. Finalmente, la conclusión del anime es una de sus diferencias más polémicas. Termina en pleno eclipse, sin mostrar las consecuencias inmediatas para Guts y Casca, dejando la historia en un clímax traumático y extrañamente abierto. Uno de los ejes narrativos de Berserk es el destino contra el libre albedrío. Guts es un personaje que constantemente lucha contra fuerzas que parecen predestinadas. Su nacimiento maldito, su vínculo con la marca del sacrificio y la manipulación de entidades como la mano de Dios, ya por favor dejen al tipo ser feliz, pobrecito. Sin embargo, su fuerza y terquedad lo convierten en un símbolo de resistencia ante lo inevitable. En contraste, Griffith representa la ambición absoluta. Su sueño de tener un reino propio lo justifica todo, incluso la traición a quienes más lo admiran. La serie del 97 plasma con claridad cómo Griffith usa a los demás como piezas de ajedrez, aunque lo hace con una habilidad que lo vuelve fascinante. La relación entre Guts y Griffith articula el tema del poder y el sacrificio. Mientras Guts busca un propósito más allá de la guerra, Griffith está dispuesto a sacrificar a todos por su sueño. Este contraste es lo que conduce al inevitable choque entre ambos. Otro tema central es la amistad y el amor en medio de la violencia. Los momentos de camaradería de la Banda del Halcón muestran que incluso en un mundo tan cruel pueden haber lazos genuinos, y la relación entre Guts y Casca ofrece un respiro humano y un recordatorio de que no todo está dominado por la oscuridad. En definitiva, Berserk aborda la corrupción del poder y la fragilidad de la condición humana. El eclipse no solo es un evento sobrenatural, sino una metáfora del precio de los sueños desmedidos. En cuanto a los personajes más importantes, tenemos a Guts, que es el corazón de la historia, el prota, un mercenario criado en la violencia desde su infancia, que aprendió que el mundo es hostil. Su fuerza descomunal y habilidad con la espada lo convirtieron en un guerrero temido, pero lo que lo hace memorable es su constante lucha contra un destino
villano que lo quiere doblegar. Aunque su apariencia sale de un villano clásico, alto, musculoso, con espada gigantesca, temperamento explosivo, cara de malo, Guts tiene una profunda humanidad, busca amistad, amor y propósito. En el anime vemos cómo pasa de ser solitario a encontrar un lugar en la banda del halcón, solo para perderlo todo en el eclipse. Griffith es el contraste absoluto a Guts, carismático, bello, refinado, aparentemente inofensivo y con una visión clara de su sueño, tener un reino. Es un líder que inspira a todos, pero bajo su fachada se esconde un hombre dispuesto a sacrificar cualquier cosa para alcanzar su ambición. El anime muestra su complejidad, puede ser bondadoso con Guts, pero también cruel cuando alguien amenaza su sueño, y también bastante posesivo, egoísta y weón picao. Su caída, o ascenso como queréis verlo, y transformación en femto son el punto más impactante de la trama. Casca, la única mujer en la élite de la banda del halcón, fuerte y determinada, carga con el peso de ser guerrera en un mundo que no respeta a las mujeres mucho, que digamos. Su relación con Griffith es de devoción, pero poco a poco desarrolla un lazo más profundo y real con Guts, lo que genera uno de los triángulos emocionales más intensos de la serie. En el eclipse su destino es uno de los más... En fin, la banda del halcón, Judeu, Pimpin, Rickert, Coscus, representan la camaradería y el sentido de familia que Guts nunca tuvo. Aunque no tienen tanto desarrollo, su presencia refuerza la sensación de pérdida total durante el eclipse, pues no son simples soldados, sino amigos que creían en Griffith hasta el final. En conjunto, los personajes de Berserk muestran que no es una historia de héroes y villanos tan simples, sino de seres humanos arrastrados por sueños, deseos, tragedias, ambiciones, en fin. La animación de Berserk del 97 no destaca especialmente por su fluidez. Con un presupuesto limitado, muchas escenas recurren a planos estáticos, uso de sombras y un ritmo pausado. Sin embargo, lejos de ser un defecto, este estilo contribuye a la atmósfera sombría y opresiva de la serie. La oscuridad, la sangre sugerida y los silencios son tan importantes como las batallas. Lo más memorable del apartado visual es la música de Tsurumu Hirasawa. Temas como Forces o Behelit se volvieron icónicos. Hirasawa creó un sonido inusual, con sintetizadores, coros extraños y melodías que parecen fuera de este mundo. La música no busca acompañar las escenas de acción con epicidad, sino generar un aire de misticismo y fatalidad y hasta incomodidad. El opening Tell Me Why de Pen Pals es un temazo que contrasta con la oscuridad de la serie. En cambio, el ending Waiting So Long sí que conecta con la melancolía y el vacío que deja cada capítulo. En conjunto, aunque visualmente humilde, el anime tiene una atmósfera única gracias a su dirección artística y su banda sonora, que se volvieron parte inseparable de la identidad de esta adaptación. La adaptación del 97 fue bien recibida, aunque desde el principio generó opiniones encontradas por su final abrupto y la censura en algunas escenas. Para muchos espectadores fue la primera puerta de entrada al mundo de Berserk, lo que la convirtió en una obra de culto. A diferencia de adaptaciones posteriores como las películas del 2012 o la serie del CGI del 2016, la del 97 sigue siendo la favorita, a pesar de que las películas del 2012 son medio potables. Y no es nostalgia, es que la serie está del CGI, pues ya sabéis que es un horror. En definitiva, la del 97 se recuerda con cariño porque, pese a sus limitaciones, logró capturar la esencia de los personajes y transmitir el peso trágico de la historia. No es la gran cosa, pero es lo mejor que se tiene de Berserk. Hoy, más de 25 años después, sigue siendo la adaptación más respetada y un testimonio de cómo incluso una producción modesta puede volverse legendaria si sabe cómo enfocarse en lo esencial. Este anime no es perfecto, es incompleto, está limitado por su animación y deja más preguntas que respuestas, pero es precisamente esa imperfección lo que lo vuelve inolvidable. Y además creo que es uno de los mejores puentes de entrada para el propio Berserk. O sea, este anime te debe servir más como un pequeño aperitivo para adentrarte en el manga que realmente como un anime en sí. Básicamente se vuelve casi inevitable tener que ir al manga para buscar respuestas. Su fuerza radica en sus personajes, en la intensidad de sus temas y en la música que envuelve cada escena. Es una obra que no intenta suavizar la dureza de la vida, sino que la muestra en todo su dolor. Quizá por eso sigue siendo tan recordada, porque más allá de la fantasía y lo sobrenatural, habla de lo humano, de la ambición, de la traición y de la resistencia ante un destino cruel. Y aunque Miura ya no esté, su obra y esta adaptación siguen vivas en la memoria de los que se atrevieron a mirar al abismo con Guts.